Buenos días, gente querida. Hoy vamos a ver algo diferente, ya que les quiero hablar de las raíces de Navidad. Unas raíces muy lejanas en el tiempo, llena de misticismo y de símbolos muy antiguos. Navidad es una de las fiestas mayores de todo el año. Una celebración normalmente llena de misticismo y de espiritualidad. Aunque hoy en día, por los excesos de nuestra sociedad de consumo, haya perdido un poco ese toque espiritual. Demasiado a menudo aún se presenta Navidad como el recuerdo del nacimiento de Jesucristo. Según la tradición cristiana actual, Jesús de Nazaret hubiera nacido el día 25 de diciembre. Pues esto no es cierto para nada. Durante los 3 primeros siglos, nadie sabía cuándo podría haber nacido el niño Jesús. Solamente en el siglo IV se decidió en un concilio del Vaticano de poner como fecha supuesta el 25 de diciembre. Escogieron esta fecha del 25 de diciembre porque correspondía a una celebración pagana muy importante en toda Europa y que no conseguían que la gente dejara de celebrarla. Pensaban así convertir de manera furtiva a la gran masa de la gente que seguía fiel a sus antiguos dioses. Aunque esto duela a las personas de sensibilidad cristiana, es hora de proclamar alto y claro que Navidad es una tradición en su origen puramente pagana. De paso hay que dejar claro lo que significa la palabra pagana, pues quiere decir politeísta, o sea, todas las religiones de dioses múltiples, tal como se conocía en toda la Europa antes de la cristianización. Antiguamente, Navidad no se celebraba solamente durante un día, sino que abarcaba un largo periodo que podemos llamar época solsticial. ¿Y por qué eso? Pues es muy sencillo. Navidad es la celebración del solsticio de invierno. Todas las tradiciones paganas de Europa han siempre celebrado de forma muy religiosa el solsticio de invierno. Esto fue, por ejemplo, el caso en el sitio arqueológico de Newgrange, en Irlanda, donde durante el solsticio de invierno un rayo de sol alumbra un símbolo llamado triskel en el fondo mismo del templo megalítico. En este caso hablamos de un sitio que tiene más de 6.000 años. Durante el equinoccio de primavera se celebraba la unión mística y sexual del Padre Cielo y de la Madre Tierra. Esa unión daba a luz al niño Sol 9 meses después, o sea, durante el solsticio de invierno, cuando la luz solar renace después de los días más cortos del año. El niño Sol es justamente esa imagen que recuperaron los cristianos con su niño Jesús. El solsticio de invierno es ese momento mágico cuando toda la naturaleza recupera el aliento. El ocaso del otoño llega a su fin. La luz solar poco a poco volverá y hará que los demonios del invierno se vayan. El solsticio de invierno es el anuncio del regreso próximo de los días soleados y de la abundancia que los acompañará. Abre la puerta cíclica del año nuevo. Es el que promete la renovación de las fuerzas vivas, un periodo de meditación y contemplación durante el cual se recuerda a la familia y a los antepasados. Para entender correctamente las raíces de Navidad, hoy vamos a ver aquí las 2 grandes culturas que influyeron esta celebración: la tradición pagana germano-nórdica y después la tradición pagana romana. Algunos se habrán preguntado ya quizás por qué Navidad tiene símbolos como la nieve, el abeto, el acebo, el muérdago, los renos, todos siendo elementos que no existen en el Oriente Próximo, patria de Jesús. Ningún abeto crece en el desierto del Oriente Próximo. Pues la respuesta está clarísima. Todos estos elementos son de origen nórdico y en ningún caso judeo-cristiano. Para analizar este aspecto nórdico, empecemos hablando de la muy conocida figura de Papá Noel. Se dice hoy en día que Papá Noel hubiera sido un invento de la famosa marca Coca-Cola. Pues esto no es cierto para nada, ya que el único aporte de dicha marca fue el color rojo de la ropa.
La figura de Papá Noel es ampliamente anterior a la marca Coca-Cola. La leyenda de Papá Noel tiene sus raíces en el final de la Edad Media. El color de la ropa era entonces verde. Sin embargo, ambos colores son correctos al nivel simbólico para celebrar la Navidad. El verde simboliza la fuerza viva de la naturaleza, todo lo que en invierno no muere y sigue vivo, anunciando la esperanza de la primavera que volverá. Por eso, aún hoy en día, el verde está asociado a la idea de esperanza, y el rojo es un símbolo de la vida que fluye a través del invierno. Es el color de la sangre. Esta figura mítica de Papá Noel a menudo se confunde con la de Santa Claus, que se celebra de forma tradicional cada 6 de diciembre, fecha que abre el periodo solsticial. Pero ese Papá Noel en sí es aún más antiguo que la Edad Media, ya que sus raíces más antiguas hay que buscarlas en la tradición pagana germano-nórdica, en el dios Wotan Odín. El dios Odín se representaba igual que Papá Noel, con una larga barba blanca, y distribuía sus regalos durante la época del solsticio de invierno. La mejor prueba de eso es uno de los nombres del dios Odín, que era Mjolnir, nombre que se puede traducir del antiguo nórdico como el de la Navidad, o sea, el padre de la Navidad, que en antiguo nórdico se llama Jol, y en los idiomas escandinavos actuales Jul. Ese nombre de Jul tiene una conexión con la idea de rueda, tratándose de la rueda del tiempo y de los ciclos anuales. Durante las celebraciones de Navidad en los países nórdicos, se mencionaba también al famoso Ragnarok, evento mítico que celebra la guerra entre las fuerzas del caos y las fuerzas del orden, donde los dioses mueren y después renacen bajo otra forma. El dios germano nórdico Balder es en estas celebraciones una figura divina clave. Es el dios de las fuerzas luminosas, la luz solar, el dios que fue matado con una flecha de muérdago a mano de su hermano ciego Höder. Esto simboliza las fuerzas de la oscuridad del otoño que vencen a la luz solar en primera instancia, pero que después dejan paso al renacimiento del dios Balder, ya que ese vuelve del mundo de los muertos. Tenemos con este mito divino todo el simbolismo cíclico de la muerte y del renacimiento del sol. Para la tradición germano-nórdica, el periodo solsticial era también la época de las 12 noches sagradas, durante las cuales se recordaba a los ancestros, un momento de contemplación. Se dice que para cada noche de esas 12 noches se recordaba a un mes del año pasado. La víspera del solsticio se celebraba la Modranit, la Noche de las Madres, las 3 matronas que no eran otra cosa que la triple diosa madre representando pasado, presente y futuro. La diosa madre llevando consigo el niño sol también fue una imagen ampliamente recuperada por el cristianismo con su Virgen y el niño Jesús. En la tradición pagana del antiguo Egipto también existía esa figura de la diosa con su niño. Era la diosa Isis, dando el pecho al dios Horus. Después de la Noche de las Madres, en la tradición nórdica venía el momento del sacrificio llamado Julblot. Se sacrificaba un cerdo y después se comía todos juntos durante un gran festín. Esta tradición ha sobrevivido también hoy en día cuando se hace la gran comida de Navidad. El cerdo simbolizaba la abundancia y la riqueza que cada uno se deseaba para el nuevo ciclo anual. Al contrario de las tradiciones monoteístas como el judaísmo o el islam, para nuestros ancestros paganos el cerdo era un animal altamente sagrado, que se sacrificaba durante las grandes celebraciones. Durante este sacrificio de Julblot, la gente utilizaba una fórmula sagrada y consagrada para desearse un próspero año nuevo y la paz. Esta fórmula la pueden ver escrita arriba en runas y se lee Til Ars og Fridar, para el buen año y la paz. Para nuestros ancestros paganos,
La celebración del solsticio de invierno era ante todo una fiesta familiar, que se celebraba cerca de un buen fuego de chimenea, donde los ancianos contaban a los niños los antiguos mitos y la historia de los dioses. Este último elemento también tenía su importancia simbólica, ya que así el futuro echaba raíces en el pasado siendo representado por el anciano y el futuro por los niños. Durante ese momento también se daban regalos a los niños. Queda claro que tenemos ahí muchos elementos de nuestra Navidad moderna que no tienen nada que ver con el Belén. Los ancianos contaban también los mitos de Yggdrasil, el gran árbol del mundo, el eje que sostiene a los 9 mundos. Es el árbol donde se había colgado durante 9 noches el dios Odín para adquirir la sabiduría. Ese árbol ha sobrevivido en nuestro abeto de Navidad con su color verde, simbolizando la promesa de la vida que volverá en primavera. Las luces que decoraban el árbol de Navidad eran una imagen de la luz solar que vuelve después de las 12 noches sagradas del solsticio de invierno. El abeto pertenece a esa gran familia de plantas y árboles que no mueren durante el gran frío del invierno y que siguen verde cuando los demás árboles o plantas pierden sus hojas y parecen muertos. Esa familia vegetal los ingleses la llaman los evergreen, los siempre verdes. El acebo, por ejemplo, es otra de esas plantas siempre verde. El tronco de Navidad también entra en el simbolismo nórdico, ya que figura un pedazo del árbol cósmico Yggdrasil que se introducía en el hogar para aportar toda la fuerza del orden de los dioses. El fuego que consume el tronco es otra figuración de la luz solar que se libera después del conflicto contra los demonios del invierno. Aunque el solsticio abre la puerta de la temporada más fría del año, también es la puerta que abre al mismo tiempo el retorno de los días más largos. 2 runas marcaban simbólicamente el periodo de estas celebraciones: la runa Isa, la del hielo, o sea, el invierno y sus fuerzas destructivas, y la runa Yera, que es la runa del año próspero, prometiendo el retorno de la fecundidad y fertilidad. En los países escandinavos también existe la tradición del Julbok, un macho cabrio que recuerda a los 2 machos cabrios que tiran del carro del dios Thor, el potente dios guerrero que siempre está en lucha contra las fuerzas del caos y de la oscuridad. Pues bien, después de haber visto la parte germano-nórdica, de la que se puede decir mucho más, vamos a ver ahora la parte romana, que también ha influido muchísimo en el simbolismo de nuestra Navidad moderna. Los romanos celebraban el solsticio de invierno durante un periodo que se extendía desde el día 17 de diciembre hasta el día 25. La fiesta principal se llamaba la Saturnalia, fiesta en conexión con el dios Saturno, el dios de los orígenes, de la Edad Dorada, muy ligado al concepto de los ciclos, lo que encaja con nuestro solsticio de invierno. Aquí también se honra a las fuerzas divinas que vencen a las fuerzas del caos del otoño, que se habían celebrado el día 8 de noviembre con la fiesta de los muertos, la fiesta llamada Mundus Patet. El 9 de enero se cierra completamente el ciclo de las fiestas del solsticio al honrar al dios Janus, el dios de 2 cabezas, el dios de las transiciones cíclicas. Es el que abre las puertas del año. Una cabeza mira hacia el pasado y la otra hacia el futuro, y se le representa a menudo con una llave en la mano, lo que le permite abrir las puertas del año nuevo. Y de hecho, ese dios dio su nombre a nuestro mes de enero, ya que enero viene de la palabra Januari, el mes del Janus. El 17 de diciembre, al principio de la Saturnalia, se hacía un gran sacrificio en honor al dios Saturno, junto a un gran banquete público donde se comía en abundancia. Cerraban las escuelas y las administraciones. Se dejaban las armas para celebrar la paz del momento, no se celebraba ningún juicio, era para todos un día de descanso y de paz. Los 2 días siguientes, el 18 y el 19 de diciembre,
se procedía a ritos domésticos, o sea, dentro del hogar. Todo el mundo se saludaba con las palabras sagradas heredadas de la tradición griega. Yo, Saturnalia. Esta fórmula mágica invocaba al triunfo, lo que en nuestro contexto del solsticio se refiere al triunfo de las fuerzas luminosas del sol sobre la oscuridad del invierno. Se hacía un sacrificio a los penates, esos dioses del hogar. Se solía sacrificar un cerdo como símbolo de abundancia y de riqueza. Durante esos días se solía eliminar todo tipo de jerarquía. Los esclavos festejaban con los amos y solían realizar burlescos sobre sus amos. Era un momento entonces de libre expresión, reflejando así una fraternidad permitida, lo que nos llevará a lo que hoy en día llamamos el espíritu navideño. El 19 de diciembre se celebraba también la fiesta llamada Ops, llamada así por la diosa del mismo nombre, representando a la abundancia y la riqueza. Nuestra palabra moderna opulencia viene justamente del nombre de la diosa Ops. Durante esos días también se celebraban el rey de la Saturnalia, donde un rey loco, designado por el pueblo, daba órdenes rompiendo con todas las normas de la sociedad habitual. Órdenes como, por ejemplo, desnuden a este tipo y tírenlo al agua fría. Esa tradición del rey de la Saturnalia, junto a los ritos de los esclavos burlándose de los amos, tenían un propósito muy en concreto, el de reflejar el caos del otoño antes del solsticio de invierno. El 21 de diciembre existía la fiesta de Divalia, en honor a la diosa Angerona, la que libera de las angustias y de las penas. Esa diosa, cuya raíz se encuentra en las culturas indoeuropeas, tenía como función de romper las cadenas de las fuerzas del caos para llevar victoriosamente a las fuerzas luminosas celestiales. Sus estatuas la representaban con un dedo en la boca como para imponer el silencio. Es el silencio que debe acompañar las fuerzas victoriosas de los dioses de la luz, cosa que también se encuentra en la tradición germano-nórdica con el dios Vidar, el dios silencioso, que acompaña el renacimiento de las fuerzas divinas después del famoso Ragnarok. El día 23 de diciembre era la fiesta de Sigilaria, el día de los regalos. Era un acto religioso lleno de bondad y de alegría, pero lejos de los excesos de nuestra sociedad de consumo actual. El regalo era considerado como una ofrenda mutua, estableciendo así una conexión con el otro, una relación de amistad o de amor. Son elementos que se encuentran en el simbolismo de la runa germánica Gebo, que conlleva una armonía filosófica basada en el viejo dicho, el que recibe, al dar se obliga. Y por fin, el día 25 de diciembre, se celebraba la gran fiesta del Dies Natalis Solis Invicti, o sea, el día del nacimiento del Sol Invencible, el nacimiento del Niño Sol. El nombre mismo de esta fiesta nos enseña todo el sentido de esta celebración, que es la de la victoria de las fuerzas solares sobre la oscuridad cíclica. Se rendía culto al astro rey, al sol majestuoso y divino, que después de renacer en estas fechas del solsticio, se representaba como un niño recién nacido, imagen que los cristianos recogerán para crear su niño Jesús dentro del Belén. En las últimas fases del paganismo romano histórico, se celebraba también en esta fecha tan señalada al dios Mitra, un dios de origen indoeuropeo muy marcado por el simbolismo de las fuerzas solares. Se solían encender velas en los hogares en su honor para representar a las fuerzas de la luz solar que por fin se van a liberar tras el periodo oscuro del invierno. Entonces es así que podemos ver a la luz de todos estos detalles de las tradiciones paganas en torno al solsticio de invierno, que en su origen Navidad no era para nada una fiesta cristiana, sino una tradición puramente pagana de nuestras antiguas religiones politeístas de Europa. Es hora entonces tal vez de acordarnos en estas fechas de nuestros antiguos dioses
tan honrados y venerados por nuestros antepasados. El dios Balder de la tradición germano-nórdica y su sabio padre Odín, el dios de los celtas Belenos, el dios de la luz solar Apolo de la tradición griega y romana, el niño Sol y el dios romano Janus abriendo las puertas del año nuevo. Acabaremos entonces aquí con esta fórmula antigua y tan remota, romana por una parte y nórdica por otra. Ioio Saturnalia, Tilars och Fridar, para el año próspero y la paz. Feliz Navidad a todos y que la sabiduría les acompañe.